Me llamo Soledad Fuentes. Tengo 42 años y vivo en la Ciudad de México. Pero lo que les voy a contar pasó hace mucho tiempo, cuando yo era una niña de apenas 7 años y vivíamos en un ranchito de Oaxaca que se llamaba San Bartolomé Quialana. Lo cuento ahora porque ya no tengo miedo, porque ya entendí muchas cosas y porque hay gente que me va a creer, aunque en aquel entonces nadie me creyó. Ni mi propia mamá. Yo era la más chica de 5 hermanos. Mi papá, don Eulalio, trabajaba la milpa desde que salía el sol hasta que se ponía. Mi mamá, doña Refugio, se encargaba de todo lo de la casa, de las gallinas, de hacernos la comida con lo poquito que había. Vivíamos en una casita de adobe con techo de tejas, piso de tierra apisonada y apenas 2 cuartitos. Dormíamos todos amontonados, mis hermanos en un cuarto, mis papás en otro, y yo en un rinconcito de la sala donde mi mamá me había puesto un petate y unas cobijas viejitas. No teníamos luz eléctrica. En las noches, mi mamá prendía una vela de sebo que dejaba en la mesa de la cocina, y esa lucecita era lo único que nos alumbraba cuando ya estaba todo oscuro. El baño estaba afuera, bien lejos, y para llegar había que cruzar el patio. Yo le tenía miedo a la oscuridad desde chiquita, pero nunca supe por qué. No me había pasado nada malo, pero algo dentro de mí sabía que en la noche pasaban cosas. Todo empezó una noche de octubre, cuando yo tenía 7 años, recién cumplidos. Ese día mi papá había llegado tarde de la milpa, cansadísimo, y nos habíamos acostado temprano porque no había qué hacer. Mi mamá apagó la vela y cada quien se fue a su lugar. Yo me acosté en mi petate, me tapé bien con mi cobija hasta el cuello porque hacía frío, y cerré los ojitos. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente me desperté. No fue un despertar normal, de esos en que abres los ojos despacito. Fue como si algo me hubiera sacudido por dentro, como si alguien me hubiera dicho, despierta, sin usar palabras. Abrí los ojos de golpe. La casa estaba completamente oscura. No se escuchaba nada, ni a mis hermanos roncando, ni a los perros afuera, ni a los grillos. Solo un silencio de esos que se sienten raros. Me quedé quietecita, mirando el techo. Y entonces lo escuché. Un ruido como de pasos, pero no eran pasos normales. Era como si alguien arrastrara los pies por el piso de tierra. Venía de la cocina. Despacito, despacito, como si no quisiera hacer ruido, pero igual lo hacía. Mi corazoncito empezó a latir fuerte. Pensé que era mi mamá levantándose por agua, pero no. Mi mamá no caminaba así. Ella caminaba rapidito, con pasos normales. Intenté voltear la cabeza para ver, pero no pude. Sentí como si alguien me hubiera puesto algo pesado encima del cuerpo. No podía mover ni un dedo. Solo podía respirar y parpadear. Quise gritar, pero mi garganta no sacaba sonido. Era como si me hubieran amarrado la lengua. El pánico me subió por todo el cuerpo como agua fría. Los pasos se fueron acercando. Ya no venían de la cocina, ahora estaban en la sala, cerca de mí. Se detuvieron justo a un ladito de mi petate. Yo no podía voltear a ver, pero lo sentía. Sentía que alguien estaba ahí parado, mirándome. No sé cómo explicarlo, pero se siente. Cuando alguien te está viendo, aunque no lo veas tú, lo sabes. Y entonces pasó. Sentí como una mano, pero no era una mano normal, era algo frío, muy frío, que agarró la orilla de mi cobija. Del lado derecho, a la altura de mi costilla, y empezó a jalar. Despacio, despacito, como si no quisiera asustarme mucho. La cobija se fue deslizando hacia abajo, poquito a poco. Yo sentía el frío entrando, pero no podía hacer nada. No podía gritar, no podía moverme, no podía ni llorar. En mi cabeza gritaba, «Mamá, mamá», con todas mis fuerzas, pero mi boca no se movía. Solo mis ojos se movían de un lado a otro, buscando ayuda que no llegaba. La cobija siguió bajando. Ya me había destapado el hombro, el brazo, la cintura. El frío era horrible, pero peor que el frío era el miedo, ese miedo que te aprieta el estómago,
y te hace sentir que te vas a morir ahí mismo. De repente, como si alguien hubiera roto una pared invisible, mi cuerpo se soltó. Pude moverme y grité con todo lo que tenía dentro. ¡Mamá! Un grito tan fuerte que hasta yo me asusté de mi propia voz. Se encendió una vela. Escuché pasos rápidos. Mi mamá llegó corriendo con la vela en la mano, toda despeinada, con los ojos grandes del susto. ¿Qué pasó, mijita? ¿Qué tienes? Me abrazó fuerte y yo empecé a llorar como loca, agarrándome de su camisón. Mamá, algo me jaló la cobija, algo estaba aquí. Sentí que me la jalaron. Mi mamá prendió otra vela más grande y revisó toda la sala. Movió los muebles, miró debajo de la mesita, abrió la puerta, revisó el patio. No había nada, absolutamente nada. Las puertas estaban con llave por dentro, las ventanas cerradas. No hay nadie, mijita. Has de haber soñado feo. Ya, tranquila. Pero yo sabía que no había sido un sueño. Yo estaba despierta. Yo lo sentí. Esa mano fría jalando mi cobija, esos pasos arrastrándose, esa presencia mirándome. Todo fue real. Pero mi mamá no me creía. Pensó que era una pesadilla. Esa noche me llevó a dormir con ella y mi papá. Me acosté en medio de los dos, pero no pude volver a dormirme. Me quedé con los ojos bien abiertos hasta que amaneció, esperando que volviera a pasar algo. No pasó nada más esa noche, pero yo sabía que no había terminado. A la mañana siguiente mi mamá les contó a mis hermanos lo que había pasado. Se burlaron de mí. Ay, Sole está bien miedosa, todo se le hace de aparecidos. Mi hermano mayor, Timoteo, me decía que yo inventaba cosas para que me dejaran dormir con mis papás. Pero yo no inventaba nada. Lo que sentí fue real. Los días siguientes intenté olvidarlo. Me portaba como si nada hubiera pasado. Ayudaba a mi mamá con las tortillas, jugaba con mis hermanitos, hacía como que todo estaba bien. Pero en las noches, cuando se acercaba la hora de dormir, el miedo me regresaba. Mi estómago se apretaba. No quería acostarme en mi petate. Le rogaba a mi mamá que me dejara dormir con ella, pero ella decía que ya estaba grande, que no podía estar de chillona. Pasaron como 5 días sin que nada raro volviera a pasar. Empecé a pensar que igual y sí había sido un sueño muy real. Esas cosas pasan, ¿no? A veces uno sueña tan real que jura que está despierto. Mi mamá lo dijo tantas veces que yo misma empecé a creerle. Fue un sueño, Sole. No pasa nada. Ya estás grande para andar con mieditos. Pero entonces llegó la segunda noche. Y esa vez fue peor. Era sábado. Me acuerdo bien porque ese día mi papá había ido al pueblo a vender unas gallinas y nos trajo pan dulce. Comimos nuestras conchas con cafecito aguado y nos acostamos contentos. Yo me fui a mi petate, me tapé con mi cobija y le recé a la Virgencita de Guadalupe que me cuidara toda la noche. Cerré los ojos y me dormí rápido porque estaba cansada de tanto jugar. Me desperté otra vez a medianoche. Otra vez ese despertar de golpe, como si algo me hubiera jalado de un sueño profundo. Abrí los ojos. Todo oscuro. Silencio. Pero esta vez era diferente. Esta vez no solo escuchaba pasos. Esta vez escuchaba una voz. Era una voz bajita, como de viejita, pero no era de ninguna viejita que yo conociera. Venía de la cocina, igual que la vez pasada, y estaba cantando. Cantaba algo que yo no entendía, como en otro idioma, o como si las palabras estuvieran al revés. Era un cantito monótono, siempre en el mismo tono, que me daba escalofríos por todo el cuerpo. ¿Quieres saber qué más pasó esa noche? Dale like si te está dando escalofríos y quédate hasta el final, porque lo que viene es todavía más aterrador. La voz siguió cantando, y entonces, otra vez, sentí esa cosa pesada encima de mí, esa parálisis, mi cuerpo completamente tieso, sin poder mover nada, solo mis ojos, y esta vez volteé los ojos hacia la cocina. Lo que vi me heló la sangre.
Había algo. No era una persona normal. Era como una manchota oscura, pero con forma de persona. No tenía cara que yo pudiera ver, pero sabía que me estaba viendo. Estaba parada en la entrada de la cocina, justo donde empezaba la sala. No se movía. Solo estaba ahí, cantando esa canción rara con esa voz de viejita que me ponía la piel de gallina. Intenté cerrar los ojos para no verla, pero no podía ni eso. Mis párpados no me obedecían. Era como si me hubieran obligado a ver, como si lo que estaba ahí quisiera que yo la mirara. Mi corazón iba a 1000. Sentía que se me iba a salir del pecho. Quería gritar, llorar, correr, pero nada. Mi cuerpo era como un muñeco de trapo tirado en el petate. La figura empezó a moverse. No caminaba como la gente normal. Era como si flotara poquito, arrastrándose pero sin tocar mucho el suelo. Se acercó a mí, más cerca, y la voz se hacía más fuerte conforme se acercaba. Esa canción horrible que no terminaba nunca, siempre las mismas palabras que yo no entendía. Cuando llegó al lado de mi petate, se detuvo. Yo la veía desde abajo, porque no podía voltear la cabeza, solo los ojos. Se quedó ahí, mirándome, y entonces levantó algo. Era como una mano, pero larga, muy larga, con dedos que parecían garras, y con esa mano tocó mi frente. El frío que sentí fue algo que nunca en mi vida he vuelto a sentir. Era como si me hubieran metido la cabeza en un balde de hielo, pero peor. Era un frío que dolía, que quemaba, que te llega hasta los huesos y hasta el alma. Sentí que me estaba jalando, como si esa cosa quisiera sacarme algo de adentro. No sé qué era, pero yo sabía que si me lo sacaba, algo muy malo iba a pasar. Y entonces, otra vez, mi cuerpo se soltó de golpe. Grité con todas mis fuerzas. «Mamá, papá, ayúdenme». Esta vez no solo grité una vez, grité varias veces hasta que mi garganta me dolió. Mi papá llegó primero, con el machete en la mano, pensando que había entrado un ladrón. Mi mamá venía atrás con la vela. «¿Qué pasa? ¿Qué tienes, Sole?» Mi papá revisó todo, hasta salió al patio con el machete en alto, buscando si había alguien. Nada. Otra vez, nada. «Papá, había algo aquí. Una señora oscura que me tocó la frente. Estaba cantando algo». Yo lloraba y lloraba sin parar. Mi mamá me agarró de los hombros. «Sole, otra vez con tus sueños. Ya basta, mi hija. Nos estás asustando a todos». Pero yo no estaba soñando. Yo lo vi. Yo lo sentí. Esa mano fría en mi frente. Esa figura oscura. Esa voz de viejita cantando. Todo fue real. Mis hermanos salieron de su cuarto, todos enojados porque los había despertado. «Ay, Sole, ya cálmate. Ya estás grande para andar con tus cuentos». Mi papá volvió a revisar. Abrió las puertas, las ventanas. Movió todo. «No hay nadie, Sole. Todo está cerrado. Nadie pudo entrar». Pero yo insistía. «Papá, yo no estoy inventando. Yo lo vi. Estaba ahí». Mi mamá me abrazó y me llevó otra vez a su cuarto. «Ya, mijita, ya párale. Te vas a enfermar de tanto llorar. Fue una pesadilla fea, pero ya pasó. Esa noche tampoco pude dormir». Me quedé entre mis papás, con los ojos abiertos, viendo el techo, esperando que amaneciera. Cada ruidito que escuchaba me hacía brincar. El viento moviendo las tejas, un perro ladrando lejos, las gallinas acomodándose en su gallinero. Todo me daba miedo. A la mañana siguiente mi madre me llevó con doña Casimira, una señora bien viejita del rancho que sabía de remedios y de esas cosas de espantos. Doña Casimira vivía solita en una casita más humilde que la nuestra, toda rodeada de plantas y hierbas que ella misma sembraba. Olía raro ahí adentro, como a humo de copal mezclado con algo dulce. «Ándale, Refugio, pásale con la niña», nos dijo doña Casimira con su vocecita toda rasposa. Nos sentamos en unas sillitas de palo y mi mamá le contó lo que me estaba pasando.
Doña Casimira me miró fijito a los ojos, bien cerquita de mi cara, y luego me agarró las manitas. «Esta niña tiene el don», dijo doña Casimira. «Mira cosas que otros no miran, por eso la buscan». Mi mamá se puso pálida. «¿La buscan? ¿Quiénes la buscan, doña Casimira?» La viejita soltó mis manos y prendió una velita. «Los que andan por ahí, los que ya se fueron, pero no terminaron su camino, los que quedaron penando. Ven que ella los puede ver y quieren que los ayude». Mi mamá no le creyó del todo. Se veía en su cara. «¿Y qué hago, doña Casimira? ¿Cómo la protejo?» Doña Casimira me dio una medallita de la Virgen de Guadalupe y le dijo a mi mamá que me la pusiera siempre, que nunca me la quitara, ni para bañarme. También le dio un manojito de hierbas. «Cuando se acueste la niña, quemas esto en el cuarto. Vas a ver que se va a calmar todo». Esa noche, mi mamá quemó las hierbas. Olía feo, como a algo quemado mezclado con mentol. Tapó bien las ventanas para que el humo no se saliera y me acostó con la medallita bien apretada en mi manita. «Ya vas a ver que ya no pasa nada, Sole. Doña Casimira sabe de estas cosas». Me dormí tranquila esa noche. No pasó nada raro, ni la noche siguiente, ni la otra. Pasó casi una semana completa sin que nada pasara, y yo empecé a creer que las hierbas de doña Casimira sí habían funcionado. Mi mamá estaba más tranquila, mis hermanos ya no se burlaban tanto de mí, y yo volví a dormir en mi petate sin tanto miedo. Pero entonces llegó el día en que mi papá tuvo que irse al pueblo grande a vender maíz. Se iba a quedar allá 2 días porque el camino era largo. Nos quedamos solas, mi mamá, mis hermanos y yo. Esa noche, mi mamá prendió las hierbas como siempre. Nos acostó a todos temprano y se fue a su cuarto. Yo me acosté con mi medallita bien agarrada y cerré los ojitos. No sé por qué, pero esa noche sentí que algo iba a pasar. Tenía un cosquilleo en la panza, como cuando sabes que viene algo malo, pero no sabes qué. Me desperté. Otra vez a medianoche. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, cuando abrí los ojos, no estaba en mi petate. Estaba parada en medio del patio, descalza, con el camisón puesto, y no sabía cómo había llegado ahí. Lo último que recordaba era acostarme en mi petate con mi cobija. Y ahora estaba afuera, en plena oscuridad, con la tierra fría bajo mis pies y el viento pegándome en la cara. Miré hacia la casa. La puerta estaba abierta, muy abierta, como si alguien la hubiera dejado así a propósito. Y entonces lo vi. Parado en la puerta, había alguien. No era la figura oscura de antes, era un niño como de mi edad, con ropa vieja, rota, sucia. Me miraba fijo sin decir nada. No sentí miedo. Eso fue lo raro. Debería haber sentido miedo, ¿no? Pero no. Solo sentí curiosidad. «¿Quién eres?», le pregunté. El niño no contestó. Solo levantó su manita y me hizo una seña con el dedo, como diciendo «Ven». Y yo, sin saber por qué, empecé a caminar hacia él. Cuando llegué a la puerta, el niño ya no estaba. Pero adentro de la casa, en la sala donde yo dormía, había algo que me hizo retroceder. En las paredes, escritas con algo que parecía carbón, había palabras. Palabras que yo no sabía leer bien porque apenas estaba aprendiendo, pero sí reconocía algunas letras. Mi mamá salió de su cuarto con la vela en la mano. «Sole, ¿qué haces despierta?». Vio las letras en la pared y se quedó tiesa. Se le cayó la vela de la mano y se apagó. Nos quedamos en completa oscuridad. «Sole, ¿tú escribiste eso?». Su voz salió todo temblorosa. «No, mamá, yo no fui. Había un niño que me sacó al patio». Mi mamá prendió otra vela rápido y revisó las paredes. Las palabras seguían ahí. Decían cosas que yo no entendía, pero mi mamá sí, porque su cara se puso blanca como papel. «Nos vamos de aquí», dijo mi mamá. «Mañana mismo empacamos todo y nos vamos. No me importa a dónde, pero de aquí nos vamos». Pero no nos fuimos al día siguiente. Mi papá regresó del pueblo
Y cuando mi mamá le contó lo de las palabras en la pared, él se enojó. ¿Cómo nos vamos a ir, refugio? Esta es nuestra casa. Aquí hemos vivido toda la vida. No vamos a dejar todo por los sustos de la niña. Mi mamá intentó explicarle que no eran sustos, que algo raro estaba pasando, pero mi papá no quiso escuchar. Le echó agua y jabón a las paredes y limpió las letras. Ya está, se acabó el problema. Y tú, Sole, ya no andes inventando cosas o te voy a castigar. Yo no dije nada más. Me quedé calladita, pero por dentro sabía que no había terminado. Esas cosas, esas presencias, esos espíritus o lo que fueran, no se iban a ir solo porque mi papá limpiara las paredes. Ellos querían algo de mí. Doña Casimira lo había dicho. Me buscaban porque yo los podía ver. Los días siguientes fueron raros. Ya no pasaban cosas tan fuertes como las de antes, pero sí pasaban cositas chiquitas que me mantenían asustada todo el tiempo. Por ejemplo, yo ponía mis guarachitos en un lado y aparecían en otro. Mi mamá decía que era yo la distraída, pero yo sabía que no. O escuchaba que alguien me llamaba por mi nombre cuando no había nadie cerca. Sole, Sole. Una vocecita bajita que venía de la cocina o del patio, o de quién sabe dónde. Mis hermanos no escuchaban nada, solo yo. Y eso me hacía sentir bien rara, como si yo estuviera loca y nadie más lo estuviera. Empecé a portarme más calladita. Ya no jugaba tanto. Me la pasaba pegada a mi mamá todo el día, ayudándola en todo lo que podía para no estar sola ni un segundo. ¿Te ha pasado que sientes que algo te vigila pero cuando volteas no hay nada? Comenta si alguna vez has sentido eso. Y suscríbete porque lo que viene te va a dejar sin palabras. Una tarde, como a las 5, cuando ya el sol se estaba metiendo, mi madre me mandó a traer leña del montoncito que teníamos atrás de la casa. No quería ir. Le dije que ya estaba oscureciendo, que me daba miedo. Ay, Sole, ya no estés de miedosa. No más vas, agarras la leña y regresas. No tardo ni 2 minutos. Fui. Caminé despacito al montón de leña, agarré algunos palitos y cuando me iba a regresar, escuché una risita de niño. Venía de atrás del montón de leña. Me quedé quieta. ¿Quién está ahí? Nadie contestó, solo otra risita. Sale eso, grito, le dije con mi vocecita toda temblorosa. Salió el mismo niño que había visto esa noche en la puerta, con su ropita rota y sucia, su carita delgadita, sus ojos grandotes y tristes. Me miró fijito y me dijo, «No te vayas, quédate a jugar conmigo». Su voz sonaba rara, como si viniera de muy lejos, aunque estaba cerquita de mí. «¿Quién eres?», le pregunté. «Soy Agapito», me dijo. «Vivo aquí». Yo miré alrededor. Ahí atrás de la casa no había ninguna otra casa, solo monte y árboles. «¿Dónde vives?», le pregunté. Él señaló hacia abajo, al suelo. «Ahí». Y entonces entendí. Ese niño estaba muerto, y yo estaba hablando con un muerto. Solté la leña y corrí. Corrí tan rápido que me tropecé 2 veces y me raspé las rodillas, pero no me importó. Llegué a la casa gritando, «Mamá, mamá, hay un niño muerto atrás de la casa». Me habló, me dijo que se llama Agapito. Mi mamá me agarró de los brazos. «¿Qué estás diciendo, Sole?». Le conté todo. Mi mamá se puso pálida otra vez. Salió al patio y llamó a mi papá que estaba en la milpa. «Eulalio, Eulalio, ven». Mi papá llegó corriendo pensando que había pasado algo malo. Cuando le contaron, mi papá fue atrás de la casa con el machete. Revisó todo. No había nadie. «No hay ningún niño, Sole. Ya basta con tus inventos». Pero mi mamá esta vez no me regañó. Ella me miraba diferente, como con miedo, pero también como si me creyera. Esa noche, mi mamá fue otra vez con doña Casimira. Fue sola, sin mí. Cuando regresó, traía una bolsita con más hierbas y unas velitas rojas. Doña Casimira dice que tenemos que hacer una limpia de la casa. Dice que esta casa se construyó encima de algo. Dice que antes aquí hubo un camposanto chiquito.
Mi papá no creía en esas cosas. Son puras supersticiones, refugio. No hagas caso. Pero mi mamá ya estaba decidida. Pues tú no creas, Eulalio, pero yo sí. A mi hija le está pasando algo, y yo la voy a ayudar. Creas o no creas. Al día siguiente, doña Casimira vino a la casa. Trajo sus hierbas, sus velitas, su copal, y empezó a caminar por toda la casa rezando y echando humo por todos lados. Mi papá se fue a la milpa porque dijo que esas eran tonterías de viejas. Pero mi mamá, mis hermanos y yo nos quedamos viendo todo. Doña Casimira se detuvo justo donde yo dormía, en mi petate. «Aquí está bien cargado», dijo. «Aquí está el más fuerte». Prendió una vela grande y se puso a rezar bien fuerte, moviendo las manos como si estuviera empujando algo invisible. Rezó y rezó por un buen rato, y entonces se volteó hacia mí. «Ven acá, niña». Me acerqué. Doña Casimira me puso las manos en la cabeza. «Esta criatura tiene un don que no todos tienen. Puede ver a los que se quedaron atorados entre este mundo y el otro. No es su culpa, así nació, pero tiene que aprender a cerrarse, a no dejar que la busquen todo el tiempo». Le preguntó a mi mamá si quería que me cerrara. Mi mamá no entendía bien qué significaba eso. «Si la cierro», explicó doña Casimira, «ya no va a haber más. Va a ser como todos los demás. Va a vivir tranquila, pero también va a perder su don. Ya nunca va a poder ver de nuevo, aunque ella quiera». Mi mamá me miró. «¿Tú qué quieres, Sole? ¿Quieres que ya no veas esas cosas?» Yo no lo pensé ni un segundo. «Sí, mamá, sí quiero. Ya no quiero ver nada. Me da mucho miedo». Doña Casimira asintió. Hizo otra limpia, pero esta vez solo en mí. Me pasó el humo por todo el cuerpo, me puso agua bendita en la frente, me dio a tomar un tecito amargo que sabía horrible, y rezó, hasta que se le cansó la voz. Al final, me puso una pulsera roja en la muñeca. «No te la quites nunca. Esta pulsera te va a proteger. Ya no van a poder acercarse a ti». Desde ese día, ya no volví a ver nada, ni a escuchar voces, ni a sentir que me jalaban la cobija. Nada. Fue como si todo se hubiera apagado de repente. Dormía tranquila en mi petate. Ya no me despertaba a medianoche. Ya no sentía esas presencias. Todo volvió a ser normal. Pero había algo que me quedaba dando vueltas en la cabeza. Ese niño, Agapito, ¿por qué me había buscado? ¿Qué quería de mí? Un día, como al mes de que doña Casimira me hizo la limpia, estaba yo jugando en el patio cuando llegó don Hermenegildo, un viejito del rancho que conocía a todo el mundo. Estaba platicando con mi papá, y yo los escuché sin querer. «Oye, Eulalio», decía don Hermenegildo, «¿sabías que tu casa la construiste donde antes había un cementerio chiquito? Ahí enterraban a los niños que se morían sin bautizar. Mi papá me contó que ahí había como 30 tumbitas chiquitas». Mi papá se rió. «Ay, don Hermenegildo, esas son puras habladurías. Aquí no hay nada de eso». Pero yo sí le creí, porque yo había visto a Agapito, y Agapito me había dicho que vivía ahí abajo, en la tierra. Los niños que se morían sin bautizar, según me contó mi mamá después, se quedaban penando porque no los dejaban entrar al cielo. Se quedaban atorados en este mundo, buscando a alguien que los ayudara, y por eso me buscaban a mí. Porque yo sí los podía ver, porque yo tenía el don, pero yo no quise ese don. Yo solo quería ser una niña normal, y doña Casimira me lo quitó. Me cerró, como ella decía. Y desde entonces, aunque a veces siento que algo me mira o me llama, ya no veo nada, ya no escucho nada, solo siento. Pasaron los años. Nos quedamos en esa casa hasta que yo cumplí 15 años. Después mi papá consiguió trabajo en la ciudad y nos fuimos todos. Dejamos la casita de adobe, el rancho, todo. Yo me vine a la Ciudad de México, estudié, me casé, tuve mis hijos y traté de olvidar todo lo que me había pasado de niña.
Pero hay cosas que no se olvidan, aunque uno quiera. Hay cosas que se quedan marcadas en el alma, y por más que pasen los años, siempre están ahí, recordándote que pasaron. Hace como 5 años, volví al rancho. Fui con mi esposo y mis 2 hijos a visitar a unos familiares que todavía viven por allá. Pasamos por la casa donde yo crecí. Ya estaba abandonada. Las paredes se estaban cayendo, el techo tenía hoyotes, las ventanas estaban rotas. Daba tristeza verla así. Mi esposo me preguntó si quería entrar a verla. Le dije que no. No quería entrar, pero mis hijos insistieron. «Ándale, mamá, queremos ver dónde vivías». Suspiré y acepté. Entramos con cuidado porque el piso estaba bien feo, todo quebrado. Llegamos a la sala, donde estaba mi petate. Ya no había nada, solo tierra y escombros. Pero yo sentí algo que no había sentido en muchísimo tiempo. Esa sensación de que algo te está viendo. Me quedé quieta. Mi hijo más chico, que tenía como 8 años, me jaló de la mano. «Mamá, ¿quién es ese niño?» Se me heló la sangre. «¿Cuál niño, mi amor?» Mi hijo señaló hacia la esquina. «Ese, el que está parado allá. Está bien flaquito y tiene su ropa rota». Mi esposo volteó. «No hay nadie, mijo. Has de haber visto una sombra». Pero yo sabía que no era una sombra. Mi hijo tenía el don, el mismo don que yo tuve, el que doña Casimira me había cerrado hace tantos años. Pero a mi hijo nadie se lo había cerrado, y ahora él estaba viendo lo mismo que yo veía cuando tenía su edad. Salimos rápido de la casa. Mi hijo iba calladito, agarrado de mi mano. «Mamá», me dijo en el carro de regreso. «Ese niño me dijo que se llama Agapito. Me preguntó si quería jugar con él». No dije nada, solo lo abracé fuerte. Esa noche, cuando llegamos a la ciudad, busqué en internet a alguien que hiciera limpias. Encontré a una señora que sabía de esas cosas, igual que doña Casimira. La contraté y le pedí que le hiciera una limpia a mi hijo. Le expliqué todo lo que me había pasado a mí, todo lo que él estaba empezando a ver. La señora me miró con cara seria. Su hijo tiene un don muy fuerte, más fuerte que el suyo. Si usted lo cierra, él va a vivir tranquilo, pero también va a perder la oportunidad de ayudar a esas almas que están pidiendo ayuda. Eso me hizo pensar. Toda mi vida yo creí que lo que me pasaba era malo, que era una maldición, que era algo de lo que tenía que librarme. Y por eso le pedí a doña Casimira que me cerrara. Pero ahora, ya más grande, ya con más entendimiento, me di cuenta de que igual, y no era una maldición, igual, y era un don de verdad, un don para ayudar. Le pregunté a mi hijo qué quería hacer. «Mijo, si quieres, esta señora puede hacer que ya no veas más a esos niños. Ya no te van a buscar. Vas a vivir como todos los demás. Pero también puedes decidir no cerrar ese don. Puedes aprender a usarlo para ayudar a esos espíritus que están atorados». Mi hijo lo pensó un ratito. ¿Ayudarlos como, mamá? Le expliqué que había formas de ayudarlos a encontrar su camino, a descansar, a irse en paz. Que no debía tenerles miedo, que ellos no querían hacerle daño, solo querían que los escuchara. «Entonces yo quiero ayudarlos», me dijo mi hijo. «Porque si ese niño Agapito está solito desde hace tanto tiempo, ha de estar bien triste. Yo le puedo decir que ya puede irse con su mamá al cielo». Y así fue. La señora no le cerró el don a mi hijo. En vez de eso, le enseñó cómo protegerse, cómo poner límites, cómo hablar con esos espíritus sin que le hicieran daño. Le enseñó oraciones, le dio una medallita, le explicó cómo decirles que ya era tiempo de irse. Hoy en día, mi hijo tiene 13 años. Sigue viendo cosas, pero ya no le tiene miedo. A veces me cuenta que se le aparecen personas que ya murieron, que le piden ayuda, que le preguntan cosas, y él los ayuda. Les dice lo que necesitan escuchar para poder irse en paz. Yo me arrepiento de haberme cerrado el don cuando era niña.
Me arrepiento porque ahora entiendo que no era algo malo, era algo especial. Era una forma de ayudar a los que se quedaron atorados entre este mundo y el otro. Pero en aquel entonces yo no lo sabía, solo tenía miedo. Y por eso le pedí a doña Casimira que me lo quitara. Si me preguntaran ahora si volvería a tomar la misma decisión, no sé qué contestaría. Por un lado, cerrarme el don me permitió vivir una vida normal, sin sustos, sin miedo. Pero por otro lado, perdí la oportunidad de ayudar a todas esas almas que me buscaban. Lo que sí sé es esto. Si tú, o alguien que conoces, tiene ese don, no lo vean como una maldición. No le tengan miedo. Es un regalo. Es una forma de hacer algo bueno en este mundo y en el otro. Solo hay que aprender a usarlo bien, a protegerse y a poner límites. Porque esos espíritus que andan penando no están ahí porque sean malos. Están ahí porque están perdidos. Porque nadie los ayudó cuando estaban vivos. Porque se murieron solos, sin bautizar, sin despedirse. Y buscan a alguien que los pueda ver, que los pueda escuchar, que les pueda decir que ya pueden descansar. Ese niño, Agapito, sigue en esa casa, o seguía hasta hace poco. Porque hace unos meses, mi hijo me dijo que tuvo un sueño. Soñó que Agapito se le apareció y le dijo, gracias. Le dijo que por fin había encontrado el camino, que por fin había podido irse con su mamá. No sé si ese sueño fue real o no, pero me gusta pensar que sí. Me gusta pensar que después de tanto tiempo de estar solito en esa casa vieja, Agapito por fin encontró la paz. Y yo también encontré la mía. Ya no siento culpa por haberme cerrado el don. Hice lo que tenía que hacer en ese momento, con el conocimiento que tenía. Y ahora mi hijo está haciendo lo que yo no pude hacer. Está ayudando a esas almas perdidas. Y eso me llena de orgullo. Esta historia es real. Todo lo que les conté me pasó de verdad cuando era niña. Y sé que hay mucha gente que no me va a creer. Van a decir que era mi imaginación, que eran pesadillas, que estaba inventando cosas. Y está bien. Cada quien cree lo que quiere creer. Pero yo sé lo que viví. Yo sé lo que sentí. Esa mano fría jalándome la cobija. Esa voz de viejita cantando. Ese niño parado en la puerta. Todo fue real. Y si a ti te ha pasado algo parecido, quiero que sepas que no estás loco, que no estás inventando nada y que no estás solo. Hay más gente como tú, como yo, como mi hijo, gente que ve cosas que otros no ven, gente que escucha cosas que otros no escuchan. Y no es una maldición, es un don. Y si aprendes a usarlo bien, puedes hacer mucho bien. La moraleja de mi historia es esta. No le tengas miedo a lo que no entiendes. No le cierres la puerta a lo desconocido solo porque te da miedo. A veces, lo que más miedo nos da es lo que más necesita nuestra ayuda. Esas almas que andan penando, esos niños que se quedaron atorados, esos espíritus que no encuentran su camino no están ahí para asustarte. Están ahí porque necesitan ayuda. Y si tú puedes verlos, es porque tú eres el indicado para ayudarlos. No desperdicies ese don. No lo cierres como yo lo hice. Úsalo para hacer algo bueno, para darle paz a los que no la tienen, para ayudar a los que están perdidos a encontrar su camino. Y si tienes miedo, está bien. Yo también tuve miedo, mucho miedo. Pero el miedo se puede vencer, con conocimiento, con protección, con ayuda de gente que sabe de estas cosas. No tienes que enfrentarte solo a esto. Busca ayuda. Busca a alguien que entienda, que te pueda guiar, que te pueda enseñar a usar tu don de forma segura. Y nunca, nunca dejes que nadie te haga sentir loco por lo que ves o lo que sientes, porque tú sabes lo que es real. Y eso es lo único que importa. Yo les conté mi historia para que sepan que no están solos, para que sepan que hay más gente como ustedes, y para que,
Si algún día se encuentran en una situación parecida, sepan qué hacer. No cierren su don a la primera, piénsenlo bien, porque una vez que lo cierran, ya no hay vuelta atrás. Y aunque van a vivir tranquilos, también van a perder algo muy especial que no todos tienen. Si esta historia te llegó al corazón, compártela con alguien que creas que la necesita escuchar. Y suscríbete para más historias reales como esta. Porque todos tenemos algo que contar. Todos hemos vivido algo que no tiene explicación. Y está bien contarlo. Está bien compartirlo. Porque al final del día, las historias son lo que nos conecta a todos. Las historias son las que nos hacen entender que no estamos solos en este mundo. Y que hay cosas más grandes que nosotros. Cosas que no podemos explicar, pero que sí podemos sentir. Gracias por creerme. Y si algún día te pasa algo parecido, no tengas miedo. Solo acuérdate de mi historia. Acuérdate de Agapito. Y acuérdate de que hay una forma de ayudar. Hasta la próxima historia. Y cuídense mucho. Porque las cosas que no vemos no siempre son malas. A veces solo están buscando ayuda. Y si nosotros podemos ayudar, ¿por qué no hacerlo? Hay una frase muy cierta que decían los viejos allá en mi tierra: caras vemos, corazones no sabemos. Uno va por la vida confiando en la sonrisita de la gente, en el saludo amable de las mañanas y en las manos viejitas que te ofrecen un dulce, sin saber que detrás de esa fachada de Santa Palomita se esconde una oscuridad tan negra como la boca de un lobo. Quédense bien atentos, porque después de escuchar esto les aseguro que van a mirar con desconfianza hasta a la vecina más tierna de su propia cuadra. Mi nombre es Tomasa, y soy originaria de un pueblito muy humilde del estado de Tabasco, allá en el mero sur de México, donde el calor cala hasta los huesos y el agua de los ríos corre libre. Por cosas de trabajo y buscando una mejor vida para los míos, me tuve que mudar hace unos años al estado de México, instalándome en una colonia popular donde la gente es muy unida y todos nos conocíamos de vista o de saludo. Al poquito tiempo de llegar a vivir ahí, lo primero que me llamó la atención fue mi vecina de al lado, una ancianita que respondía al nombre de doña Iracema. Era una señora ya muy entrada en años. Calcula uno que tendría sus 70 y tantos encima, y físicamente era un verdadero llaverito. Apenas se alcanzaba el metro con 40 centímetros de estatura. Se la pasaba encorvadita, con su mandil de flores bien puesto y sus cabellos blancos recogidos en una trenza delgada que le colgaba por la espalda. Vivía solita porque nos había contado que ya era viuda desde hacía muchas décadas y que no había tenido la dicha de tener hijos que la cuidaran en su vejez. A pesar de su tremenda soledad, doña Iracema no era para nada huraña. Al contrario, se comportaba como la verdadera abuelita de toda la cuadra. No había un solo día en que uno pasara frente a su casa y ella no estuviera ahí, recargada en su barandal de fierro, dándote los buenos días con una sonrisa tan dulce que te transmitía una paz inmensa. Con los niños de la colonia era una cosa exagerada de buena. Siempre traía los bolsillos del mandil bien cargados de dulces de pasita, caramelos macizos y paletas para regalárselos a las bendiciones cuando salían de la escuela primaria que quedaba a la vuelta. A los adultos nos ayudaba en lo que pudiera. Si te veía cargando las bolsas del mandado pesadas, de inmediato te abría su puerta para que descansaras o te ofrecía un vaso de agua de limón bien fresca. Su casita era muy sencilla, de esas fachadas rústicas con tabique lavado y un tejado chiquito, pero lo que más llamaba la atención era su jardín del frente. Tenía una cantidad impresionante de plantas de olor, rosales, macetas con ruda, albahaca y una enredadera verde que tapaba casi toda la pared y que ella cuidaba con un esmero y una dedicación que ya quisiera cualquier jardinero de renombre. Nosotros la veíamos como un ángel caído del cielo, una viejecita indefensa a la que todos procurábamos cuidar. Si alguien hacía tamales o un caldito de pollo sabroso, siempre le mandábamos un platito con los chamacos para que la pobre no tuviera que cocinar. Ella agradecía esos detalles con unas palabras tan bonitas y unas bendiciones
que te hacían sentir que estabas haciendo el bien. Así pasaron los meses y la rutina de la colonia seguía su curso normal, cobijados por la figura bondadosa de la abuela de la cuadra. Sin embargo, en los pueblos y en las colonias de la periferia, las cosas nunca son del todo estables, y la calma que se respira a veces es solo el anuncio de que una tempestad muy fea se viene arrastrando desde el fondo de la tierra, una verdad tan amarga que te deja el estómago revuelto y el corazón latiendo con un miedo sordo que no te puedes quitar de encima ni con un té de azahar. El misterio comenzó una semana de octubre, cuando los días se empiezan a hacer más cortos y el frío de la noche cala de otra manera. De la noche a la mañana, doña Iracema desapareció por completo de su rutina de siempre. El lunes por la mañana no salió a regar sus macetas, cosa que se nos hizo rarísimo porque ella era como un relojito para sus plantas. Tampoco se le vio por la tarde en el barandal esperando el paso de los niños. Al principio pensamos que a lo mejor le había pegado una gripa fuerte de esas que dan por el cambio de clima, y que la tenían postrada en su cama, por lo que decidimos dejar pasar un par de días para no importunarla. Pero ya para el jueves la incertidumbre y la preocupación se convirtieron en un nudo en la garganta para todos los vecinos de la cuadra. Las luces de su casa permanecían apagadas por completo. Las plantas del jardín se empezaban a ver tristes por la falta de agua, y nadie obtenía respuesta alguna por más que tocábamos con fuerza la puerta de fierro o le gritábamos desde la calle con la esperanza de oír su voz debilucha. Varias señoras nos juntamos en la esquina para platicar de la situación. Temíamos lo peor. Pensábamos que la pobre viejecita se había caído adentro de su hogar, o que le había dado un mal aire y que estaba ahí solita, sin nadie que le tendiera la mano. Estábamos a punto de organizarnos para llamar a una patrulla, o buscar la forma de brincarnos la barda trasera para revisar las habitaciones, cuando el día viernes por la mañana, la verdad nos cayó encima como un balde de agua helada, dejándonos a todos con la boca abierta y la sangre completamente congelada por el horror de lo que estábamos descubriendo. Resulta que Don Chon, el señor que vende los periódicos locales en el puesto de la avenida principal, llegó corriendo a la cuadra con un montón de hojas informativas en la mano y la cara pálida como un muerto. Nos llamó a todos a gritos y nos mostró la portada del diario de la Nota Roja. Ahí, en letras grandotas y negras, venía la noticia de que la policía estatal había detenido infraganti a una mujer que el periódico bautizó de inmediato como la bruja de la colonia. Al principio no entendíamos nada, pero la sorpresa fue mayúscula y espantosa cuando vimos la fotografía que acompañaba la nota. Era nada más y nada menos que doña Iracema, con su misma blusa bordada, pero con una mirada fija, fría y maliciosa que jamás le habíamos visto antes en la vida. La nota periodística explicaba con lujo de detalle que la policía la había sorprendido a mitad de la madrugada en el panteón municipal que queda en el municipio vecino. Un par de veladores del camposanto habían escuchado ruidos extraños, como de una pala rascando la tierra seca en una de las secciones más antiguas y abandonadas del lugar. Pensando que se trataba de vagos o de perros callejeros, fueron a revisar con sus lámparas y lo que encontraron los dejó mudos de espanto. Ahí estaba la ancianita de 1,40 m, metida en una fosa medio abierta, profanando las tumbas viejas con una fuerza que no correspondía a su edad, sacando los restos humanos y metiéndolos con total naturalidad dentro de unos costales de yute que llevaba cargando. La escena era de pesadilla. La dulce abuelita que regalaba dulces a nuestros hijos estaba cubierta de tierra de cementerio, manipulando los huesos con una frialdad que helaba el alma. La cosa no paró ahí, pues los días siguientes la colonia se llenó de patrullas, peritos y reporteros que andaban como moscas alrededor de la vivienda de la anciana. Conforme salían las investigaciones a la luz pública a través de las noticias, nos íbamos enterando de cosas que todavía me quitan el sueño por las noches. Se supo que una vez que la llevaron a la comandancia y la interrogaron formalmente, doña Iracema no mostró ni un poquito de vergüenza ni de arrepentimiento. Con una voz muy firme y descarada, confesó ante las autoridades que ella era una hechicera de las antiguas, una mujer dedicada a los trabajos más oscuros y pesados,
que la gente le mandaba a hacer desde diferentes partes del estado. Incluso se filtró la información de que la vieja intentó sobornar a los mismos policías que la habían agarrado con las manos en la masa. Les ofreció una cantidad de dinero y, lo que es peor, les prometió hacerles trabajos de brujería de alto poder para asegurarles ascensos en sus puestos, protección contra los males de la calle y riqueza rápida a cambio de que abrieran la celda y la dejaran irse con sus costales de huesos. Por fortuna, los oficiales sintieron tanto miedo de sus palabras y de la vibra tan pesada que emanaba de su menudo cuerpo, que rechazaron por completo la oferta y agilizaron todos los trámites para que la jueza ordenara de inmediato un cateo profundo a su domicilio, esa misma casa rústica frente a la cual nosotros caminábamos todos los días, sin sospechar el nido de maldad que resguardaba. El día que las autoridades ministeriales rompieron los candados de la puerta y entraron a revisar la propiedad de doña Iracema, el olor que salió de esa vivienda fue algo tan espantoso que los vecinos que estábamos mirando desde la acera de enfrente tuvimos que taparnos la nariz con pañuelos. Era un tufo rancio, como de humedad combinada con algo echado a perder desde hacía años, un olor que se te pegaba a la ropa y a la piel. Lo que los investigadores hallaron en el interior del inmueble superó cualquier película de terror que se puedan imaginar. La casa, que por fuera se veía tan humilde y limpia, por dentro era un verdadero templo de las artes oscuras y la perdición. En las habitaciones del fondo, las mesas estaban repletas de osamentas humanas completas, cráneos alineados por tamaños y frascos de vidrio grueso, llenos de un líquido amarillento donde flotaban fetos de animales y otras cosas que los peritos ni siquiera quisieron detallar a los medios de comunicación por pura decencia. Había restos de animales domésticos y de monte, utilizados en sacrificios recientes, plumas negras ensangrentadas y altares dedicados a entidades de la noche que daban pavor de solo mirarlos de lejos. Pero lo que más dolió y llenó de rabia a toda la colonia fue el hallazgo de cientos de frascos pequeños que contenían fotografías de personas de todas las edades. Muchas de esas fotos pertenecían a gente de nuestra propia colonia, hombres y mujeres trabajadores que de la nada se habían enfermado gravemente o que lo habían perdido todo en los últimos años. Las fotos estaban atravesadas con alfileres negros, amarradas con hilos de colores de cabeza y cubiertas con polvos extraños de olor nauseabundo, demostrando que la anciana buscaba dañar la salud y la paz de aquellos que le daban los buenos días con cariño. Fue una sacudida mental muy fuerte para todos nosotros entender la doble vida de esa mujer, pensar que con esas mismas manos arrugadas, con las que acariciaba la cabeza de los niños de la cuadra y les entregaba los caramelos, unas horas antes había estado desenterrando los huesos de los difuntos en la oscuridad del camposanto o acomodando los alfileres en las imágenes de las personas para destruirlas por encargo de gente envidiosa. La comunidad quedó completamente impactada, sumida en una mezcla de miedo, coraje y una desconfianza tan grande que las calles se volvieron silenciosas por muchas semanas. Los padres ya no dejaban salir a los niños a la acera y las señoras tiraron a la basura cualquier planta o maceta que doña Iracema les hubiera regalado en el pasado, temiendo que vinieran malditas. Finalmente, las autoridades actuaron con todo el peso de la ley. Tras un juicio que avanzó rápido debido a la enorme cantidad de evidencias aterradoras encontradas en su contra, doña Iracema fue sentenciada a pasar 30 años de prisión en un penal de alta seguridad. Los cargos principales fueron la comercialización ilegal de restos humanos y la realización de actividades inmorales que atentaban contra la salud pública y el respeto a los difuntos. A su edad, esa sentencia significaba prácticamente que pasaría el resto de sus días tras las rejas, pagando un poco del daño tan grande que sembró en secreto. La casita rústica quedó asegurada con sellos de la fiscalía, y con el paso del tiempo, las plantas del jardín que tanto presumía se secaron por completo, quedando solo las ramas muertas como un recordatorio de que la maldad más pura a veces se disfraza con la ropa más humilde y la sonrisa más dulce del mundo. Mi nombre es Evaristo,
Soy de un pueblo humilde de Tabasco y por azares del destino, cuando cumplí los 26 años, me dieron una plaza temporal como maestro de escuela allá en un municipio metido en el corazón de Veracruz. Llegué cargado de ilusiones, con mis maletas viejas y un montón de libretas, pensando que el mayor reto sería ganarme a los chamacos del salón. El pueblo era bonito pero pesado, de esos lugares donde el aire se siente espeso por tanta vegetación y donde la neblina baja tempranito, como si quisiera esconder los secretos de la tierra. Para no gastar mucho, busqué dónde quedarme y di con una casa de huéspedes grande, de esas de teja vieja y paredes de adobe que siempre están frescas por dentro, pero que guardan una oscuridad medio rara en los rincones. La dueña del lugar era una señora ya grande, de esas de respeto, que se llamaba Doña Cosme. Me recibió de buena manera, me acomodó en un cuarto del segundo piso que tenía una ventana grande que daba al patio interior, un patio lleno de plantas de olor y un árbol de mamey enorme que tapaba casi toda la luz del sol. Ahí me acomodé bien, sintiendo que la suerte me sonreía. A los pocos días de estar ahí conocí a Lucía, una muchacha que era la ahijada de Doña Cosme. Tenía una piel morena, limpia, y unos ojos grandotes y negros que brillaban de una forma que nunca antes había visto en ninguna mujer. Desde el primer momento en que cruzamos palabra, sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda, pero en ese entonces, yo bien tonto pensé que era puro enamoramiento, que me había pegado el flechazo de golpe. Empezamos a platicar seguido por las tardes, cuando yo regresaba de la escuela con mis hojas de calificaciones y mis planeaciones. Lucía se sentaba conmigo en el corredor a tomar café y a escuchar el canto de los grillos. Tenía una voz suave que te arrullaba y te hacía olvidar el cansancio del día. No pasó mucho tiempo para que nos hiciéramos novios. Yo me sentía el hombre más dichoso del mundo, imagínense. Muchacho nuevo en el pueblo, y ya con una novia tan linda. Decidimos empezar a salir a caminar por el parque del centro y por las calles empedradas para que la gente viera que íbamos en serio. Pero ahí fue donde la puerca torció el rabo, porque en lugar de ver miradas de gusto o de felicitación, la gente nos miraba de una manera bien fea, como con miedo o con lástima, cuando pasábamos de la mano frente a la tiendita, o por donde estaban los señores sentados bajo la sombra de los almendros. El silencio se hacía de golpe. Las señoras se persignaban discretamente, y los viejos agachaban la cabeza o se nos quedaban viendo fijamente, sin parpadear. Al principio le pregunté a Lucía que si su familia era de dinero, o si tenían algún problema en el pueblo para que nos miraran así. Pero ella nomás se sonreía de medio lado, me apretaba la mano, y me decía con su voz tranquilita que no les hiciera caso, que la gente de los pueblos chicos siempre era muy mitotera y desconfiada con los que venían de fuera. Yo le creí, porque uno de enamorado se vuelve ciego y sordo a las advertencias del mundo. Las cosas avanzaron, y la confianza creció tanto que Lucía empezó a quedarse a dormir conmigo en mi cuarto de la casa de huéspedes. Doña Cosme a veces nos veía entrar juntos, pero no decía nada. Nomás se nos quedaba viendo con una cara de preocupación que a mí me daba mala espina. Pero como no me llamaba la atención ni me corría, yo no decía nada. Esas noches con Lucía eran extrañas. Ella se acostaba muy cerquita de mí, me abrazaba el cuello y me empezaba a acariciar el pelo. Lo raro es que apenas ella me tocaba, a mí me entraba un sueño pesadísimo, un cansancio tan profundo que ni los ojos podía abrir. No era un sueño normal de cuando estás cansado por trabajar. Era como si me hundiera en un pozo de agua tibia del que no podía salir por más que quisiera. A los pocos días de que esto se volvió una costumbre, empecé a sentirme mal. Me levantaba por las mañanas sintiendo que las piernas me temblaban, como si hubiera caminado leguas y leguas toda la noche. Me miraba en el espejo colgado en la pared de madera y me asustaba de mi propio reflejo. Me estaba poniendo pálido, descolorido, como los plátanos cuando se pasan de maduros, y se me empezaron a marcar unas ojeras moradas y profundas que me hacían ver como un enfermo. En la escuela, los otros maestros me decían que si no tenía calentura, o si me estaba pegando el dengue, porque me veían demacrado, arrastrando los pies por los pasillos y batallando para hablarle fuerte a los muchachos en el aula. Yo les decía que no,
que seguro era nomás la adaptación al clima húmedo de Veracruz o el exceso de trabajo revisando las tareas por las noches. Pero la verdad es que por dentro yo sentía que el cuerpo no me respondía, hasta la misma doña Cosme. Una mañana que me crucé con ella en la cocina mientras me servía un poco de agua, me agarró del brazo fuertemente. Tenía las manos calientes y los ojos llenos de una tristeza muy honda. Me miró fijo y me dijo al oído, con una voz rasposa que me caló los huesos, que me cuidara mucho, que el cansancio del cuerpo a veces viene de recibir demasiada sombra por las noches, y que la juventud se va rápido si uno se la entrega a quien no debe. No le entendí bien en ese momento. Pensé que se refería a que no durmiera tarde por estar de novio, y me fui a la escuela sintiendo una pesadez en el pecho que no me dejaba respirar en paz. La situación se puso peor a la semana siguiente. Ya no solo eran las ojeras y el cansancio, sino que sentía un frío constante en el cuerpo que no se me quitaba ni poniéndome bajo el sol del mediodía. Sentía los dedos de las manos entumidos y a veces, al despertarme a mitad de la noche por un breve segundo, antes de volver a caer en ese sueño profundo, sentía un leve cosquilleo en el cuello, como si un bicho me estuviera caminando por la piel, pero la pesadez me ganaba y me volvía a hundir en la oscuridad sin poder mover un solo dedo para revisarme. Por esos días se celebraba la fiesta patronal del pueblo, un evento grande donde ponían música de viento, cohetes y puestos de comida por todos lados. Aunque yo no tenía ánimos de nada, Lucía me insistió tanto en que saliéramos un rato, que no pude negarme. Caminamos entre la gentuza, bajo los adornos de papel picado que se movían con el viento de la noche. Yo iba como un alma en pena, arrastrando la cobija, agarrado del brazo de ella que, al contrario de mí, se veía más radiante que nunca, con una energía que contagiaba y una sonrisa que parecía alumbrar la oscuridad de la plaza. En medio del tumulto, un señor de avanzada edad que estaba vendiendo hierbas secas y amuletos en una esquina, nos tapó el paso de repente. El viejo se llamaba Don Ismael. Era un hombre bajito, de piel muy curtida por el sol, y con unos ojos limpios que parecían leerte los pensamientos más guardados. Cuando nos vio pasar, se le quedó viendo a Lucía con una mirada muy dura, como retándola, y luego me miró a mí de arriba abajo. A mí se me erizó la piel por completo. Lucía se puso muy molesta de la nada, me jaló del brazo con una fuerza que yo no sabía que tenía y me dijo que camináramos rápido, que ese viejo estaba loco, y que solo buscaba sacarle dinero a la gente con sus supersticiones de monte. Pero la mirada de Don Ismael se me quedó grabada en la mente toda la noche. Al día siguiente, aprovechando que Lucía había salido al mercado con doña Cosme y que yo no tenía clases por ser día feriado, decidí buscar a Don Ismael por mi propia cuenta. Algo muy dentro de mí, un instinto de supervivencia que todavía me quedaba, me decía que ese viejo sabía perfectamente qué era lo que me estaba marchitando el cuerpo. Lo encontré sentado en el mismo sitio, acomodando unos ramos de albahaca y ruda sobre una manta en el suelo. En cuanto me vio llegar, no se sorprendió para nada. Se hizo a un lado y me hizo una seña con la mano para que me sentara en una sillita de madera vieja que tenía junto a su puesto. Me miró a los ojos con mucha lástima y me dijo, sin rodeos y con palabras sencillas de la gente de campo, que me estaba secando. Me explicó que el mal que yo tenía no venía de ninguna enfermedad de la sangre ni del aire de la noche, sino de la persona con la que compartía mi cama. Me dijo que Lucía pertenecía a una estirpe muy antigua del pueblo, mujeres que tenían el don y la maldición de alimentarse de la fuerza vital y de la sangre de los hombres mediante el sueño. Don Ismael me habló con una seriedad que no me dejó espacio para la duda. Me dijo que ella no me odiaba ni quería hacerme daño por maldad, sino que era su naturaleza de bruja la que actuaba cuando yo caía inconsciente en el colchón. Ella absorbía mi vida para mantener su juventud y su fuerza. Al escuchar eso sentí que el mundo se me venía encima. Quise gritarle que era un mentiroso, que Lucía me quería y que todo era una locura de pueblo. Pero la verdad es que todas las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en mi cabeza de una forma horrorosa. Las miradas de los vecinos, la advertencia de doña Cosme, mi cansancio extremo, el sueño tan pesado que me daba con solo oler su piel. Don Ismael,
Viendo mi cara de espanto y que las lágrimas ya se me querían salir, metió la mano en un morral de cuero viejo y sacó unos manojos de hierbas secas amarrados con un hilo rojo, junto con unas piedras negras y pequeñas que brillaban raro bajo la luz del sol. Me entregó todo eso en las manos y me dio instrucciones muy claras de lo que tenía que hacer esa misma noche si quería salvarme. Me dijo que debía esconder esas hierbas y las piedras debajo de mi colchón, justo del lado donde ella se acostaba, y que guardara un diente de ajo macho en mi bolsillo. Me aseguró que esos elementos funcionaban como un escudo que cortaba la corriente de esa energía oscura y que ella no soportaría estar cerca de esa protección. Me advirtió que no dijera una sola palabra, que me comportara normal y que dejara que las cosas siguieran su curso natural, porque la tierra misma se encargaría de poner la distancia. Regresé a la casa de huéspedes temblando como una hoja verde en medio de una tormenta. Guardé las cosas que me dio don Ismael en mi mochila para que nadie las viera. Cuando llegó la noche y Lucía entró a mi cuarto con su sonrisa de siempre y esa mirada que antes me volvía loco, sentí un pánico tan horrible que el corazón me saltaba en el pecho como un pájaro enjaulado. Disimulé lo mejor que pude. Le di un beso en la mejilla que me supo a hielo y esperé a que ella fuera al baño a lavarse la cara. En ese momento de descuido, levanté el colchón pesado y acomodé con rapidez las hierbas y las piedras negras, tal como el viejo me había indicado, tapándolas bien con las sábanas. Cuando ella regresó y se acostó a mi lado, la atmósfera del cuarto cambió por completo de un segundo a otro. El aire se puso tan frío que hasta se podía ver el humo de nuestra respiración en la penumbra. Ella me abrazó como todas las noches, pero esta vez el sueño pesado no me venció. Me mantuve bien despierto, con los ojos abiertos en la oscuridad, sintiendo cómo el diente de ajo me calentaba el bolsillo del pantalón. A los pocos minutos, Lucía empezó a moverse inquieta en la cama. Se daba vueltas de un lado a otro, respirando de una forma muy agitada, como si le faltara el aire o como si la cama le estuviera quemando la espalda. Se sentó en el colchón de golpe, soltando un quejido bajito y lastimero que me heló la sangre. Me miró en la oscuridad con unos ojos que ya no parecían los de la muchacha dulce de la que me había enamorado. Se veían opacos, asustados y cargados de una molestia muy profunda. No me dijo nada, ni yo a ella. Se levantó de la cama a prisa, agarró sus chanclas y salió del cuarto azotando la puerta de madera. Yo me quedé acostado ahí, mirando al techo hasta que amaneció, sin poder pegar el ojo por el miedo, pero sintiendo por primera vez en semanas que una chispa de energía regresaba a mis manos y que el aire entraba limpio a mis pulmones. En los días siguientes las cosas cambiaron drásticamente entre nosotros. Lucía ya no me buscaba por las tardes, ni se sentaba conmigo en el corredor a tomar café. Cuando nos cruzábamos en los pasillos de la casa, me esquivaba la mirada y se pasaba de largo como si yo fuera un completo extraño o un fantasma que no quería ver. Doña Cosme tampoco me decía nada, pero me servía el caldo con más carne y me miraba con un gesto de alivio que me daba a entender que ella sabía perfectamente lo que yo había hecho para salvar mi pellejo. Poco a poco, tal como me lo había prometido el viejo don Ismael, mi cuerpo empezó a recuperarse de ese malestar tan espantoso. El color regresó a mis mejillas, las ojeras moradas se fueron borrando y el temblor de mis piernas desapareció por completo. Volví a ser el Evaristo de antes, el maestro alegre que daba sus clases con energía y que caminaba con paso firme por las calles del pueblo. Al cabo de unas semanas, Lucía simplemente armó sus cosas y se fue del pueblo a pasar una temporada con unos familiares en la sierra, según lo que alcancé a oír que doña Cosme le contaba a una vecina en el patio. Yo sentí una pena muy honda en el corazón, porque en el fondo la quería, pero entendí que su naturaleza y la mía no podían mezclarse sin que yo terminara perdiendo la vida en el intento. Cuando por fin se terminó el tiempo de mi plaza temporal en esa escuela de Veracruz, arreglé mis maletas con una mezcla de alegría por volver a mi tierra y de espanto por todo lo vivido. Me despedí de doña Cosme, quien me dio una bendición muy fuerte y me regaló un escapulario para el camino. Mientras el autobús se alejaba del pueblo y se metía por las carreteras llenas de curvas y vegetación pesada, miré por la ventana hacia el monte oscuro. Comprendí que el mundo es muy grande y que hay cosas allá afuera que la razón no puede explicar,
secretos antiguos que caminan entre nosotros con cara de ángel y que se alimentan de nuestra propia existencia en el silencio de la noche. Esta es la historia de cómo una noche de diversión común se convirtió en un encuentro con lo inexplicable en un olvidado camino rural. La noche parecía completamente normal cuando Julián y sus 3 amigos salieron de aquella fiesta en el rancho, ubicado en una zona bastante apartada de Puebla. El reloj marcaba poco más de las 2 de la mañana y la neblina comenzaba a bajar de los cerros, cubriendo lentamente las parcelas de maíz que bordeaban el camino de tierra. Julián, originario de un pequeño barrio de la capital poblana, era el más sereno del grupo y el que insistía en apurar el paso, ya que el transporte no pasaba a esa hora, y la única forma de regresar era caminando hasta el siguiente pueblo, cruzando un viejo puente de piedra. Sus amigos, todavía entre risas y cantos por el festejo, no compartían su prisa. 2 de ellos caminaban tropezando un poco, bromeando a gritos y rompiendo el silencio sepulcral de la madrugada, sin imaginar que el ruido en medio de la nada es como un faro para aquello que se oculta en la oscuridad. A medida que se alejaban de las luces del rancho, la oscuridad se volvió densa, casi pesada. Julián encendió la linterna de su teléfono, pero la batería estaba baja y la luz apenas lograba cortar la niebla que ahora les llegaba a las rodillas. El aire se empezó a sentir extrañamente frío, un frío que no era normal para la época del año y que se metía por debajo de la ropa, erizando la piel. Las risas de los muchachos comenzaron a apagarse de forma natural cuando el camino de tierra se estrechó, flanqueado por enormes sembradíos que parecían susurrar cada vez que el viento soplaba. Julián sentía una opresión en el pecho, esa extraña sensación de tener unos ojos clavados en la nuca, pero al mirar hacia atrás, solo veía la silueta borrosa del camino que acababan de recorrer. Pronto llegaron a la entrada del puente, una estructura antigua y descuidada que cruzaba un canal seco. En ese preciso instante, los ruidos de los grillos y la naturaleza se apagaron por completo, dejando un vacío incómodo que hizo que incluso los amigos más alegres guardaran silencio de golpe. El ambiente se transformó. El olor a tierra mojada fue reemplazado por un aroma rancio, como a vegetación podrida. Julián dio el primer paso sobre el cemento agrietado del puente, sintiendo que el silencio era demasiado artificial. Fue entonces cuando un silbido tenue, casi imperceptible, cortó el aire. No venía de lejos. Parecía originarse justo debajo del puente, como si alguien estuviera escondido entre los matorrales secos esperando su llegada. El silbido se repitió, pero esta vez con un tono más agudo y constante, imitando una melodía vieja y distorsionada que ninguno de ellos logró reconocer. Los muchachos se detuvieron en seco en medio del puente. Julián miró a su amigo más cercano, cuyo rostro ya no mostraba rastro de gracia, sino una palidez absoluta. Nadie hablaba. El miedo colectivo comenzó a flotar entre ellos como una corriente eléctrica. El silbido dejó de ser un sonido suave y se transformó gradualmente en un jadeo pesado, como el de alguien que ha corrido una larga distancia, pero que se escuchaba al mismo tiempo cerca de sus oídos y en el fondo del barranco. La atmósfera se volvió tan sofocante que respirar costaba trabajo. De pronto el jadeo cesó y dio paso a una risa. No era una risa humana, era un sonido ronco, áspero, que vibraba en el aire y que parecía burlarse directamente de su vulnerabilidad. La carcajada empezó baja, como un murmullo entre dientes, pero rápidamente subió de volumen, multiplicándose en el espacio, como si varias personas invisibles se estuvieran riendo de ellos desde diferentes puntos de la oscuridad. El eco en las paredes del puente hacía imposible descifrar de dónde venía exactamente el sonido, creando la terrible ilusión de que la presencia los rodeaba por completo, cerrándoles el paso tanto hacia adelante como hacia atrás. El pánico se desató en un segundo. Julián gritó que corrieran, y el grupo entero se lanzó hacia el otro extremo del puente, con el corazón latiendo desbocado en la garganta. Sin embargo, a pesar de que el puente no medía más de 20 metros, la salida parecía no acercarse. Sus pies pesaban como si corrieran sobre lodo, y la risa se volvió aún más fuerte, transformándose en una carcajada estridente y maliciosa que resonaba dentro de sus propias cabezas.
Uno de los jóvenes tropezó debido al estado en que se encontraba, cayendo de rodillas, y el terror aumentó cuando sintieron que la temperatura bajaba todavía más, al grado de que el aliento de todos salía en forma de vapor. Julián regresó para levantar a su amigo del suelo, y al agacharse, pudo ver por el rabillo del ojo una sombra densa y desgarbada que se movía con una rapidez antinatural por encima de las ramas de los árboles que bordeaban el canal. No tenía una forma definida, pero se balanceaba de un lado a otro, acercándose a ellos con movimientos fluidos, como si flotara en el aire espeso de la noche. El miedo les dio la fuerza necesaria para seguir avanzando. Arrastraron al compañero caído y continuaron la huida desesperada, sin voltear, sabiendo que mirar directamente a esa entidad significaba perder la poca cordura que les quedaba. La risa se convirtió en un graznido horrible, un sonido de burla absoluta que parecía festejar el tormento de los jóvenes. Cada paso que daban requería un esfuerzo sobrehumano, como si el espacio mismo se estirara para mantenerlos atrapados en ese puente maldito. Julián sentía que el aire le faltaba y que el sonido los consumía por dentro, pero se negó a rendirse. Con un último impulso colectivo, el grupo logró pisar nuevamente la tierra firme del camino del otro lado del canal, dejando atrás la estructura de piedra. En cuanto sus pies tocaron el suelo normal, el sonido cesó de golpe, regresando el silencio de la madrugada. Corrieron sin detenerse durante varios kilómetros hasta llegar a las primeras calles iluminadas del pueblo vecino, donde finalmente se desplomaron en una banqueta, exhaustos, temblando y llorando en silencio por el impacto de lo vivido. La experiencia transformó sus vidas por completo. El semblante alegre de los 4 amigos se apagó durante meses, y la desconfianza hacia la noche se volvió permanente. Desde aquella terrible madrugada, Julián y su grupo se prometieron no volver a transitar por caminos rurales a altas horas de la noche, ni asistir a celebraciones que implicaran regresar a pie, convencidos de que aquella fuerza oculta sigue habitando bajo el puente de Puebla, esperando pacientemente en las sombras a los próximos viajeros para alimentarse de su terror y quedarse con su aliento para siempre.